Para mí es un gran Privilegio. privilegio estar esta noche aquí, pues compartiendo una pequeña palabra de parte de Dios para todos ustedes. Pues espero que no sean mis palabras, sino sea Dios a través de mí. Entonces, pues muchas gracias a los que están prestándome atención, los que están conectados. En serio, muchas gracias. Y pues quisiera empezar con, con una pequeña oración. Dios, Padre, gracias te doy, Señor, por esta gran oportunidad que me has dado de estar aquí, Señor, por darme la oportunidad de estar aquí dando una pequeña parte de tu palabra. Señor, te pido que seas tú a través de mí, que seas tú que me respalde esta noche, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues estoy un poquito nervioso, qué pena con ustedes. Tengo pena. Pero pues, primero quisiera... Ay, qué pena. Bueno, quisiera empezar diciendo la base bíblica, que es Lucas 11. Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, 9, del 9 al 11. Entonces, pues vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? Si le pide pescado en lugar de pescado, le dará serpiente, o si le pide huevo, le dará escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu el Espíritu Santo al que se lo pida. Bueno, quería empezar con ese versículo porque hace una gran comparación, y la comparación es de que si nuestros padres se esfuerzan por dar a nosotros lo que pedimos, ¿qué es capaz de hacer Dios por nosotros? Él es capaz de entregarnos su espíritu, es capaz de dárnoslo todo. Él siempre está dispuesto para darnos todo. Y ahí dice que debemos pedir, pero nosotros debemos ser conscientes de que debemos pedir. Entonces, pues antes de continuar, quisiera aclarar el qué debemos pedir, porque así como cuando nosotros fuimos pequeños y deseábamos tener un juguete, una niña deseaba tener una Barbie, una muñeca, tenía que saber que existía, tenía que saber que había algo que se llamaba una Barbie y para qué servía, tenía que saber el por qué estaba pidiendo eso, porque antes de que nosotros lleguemos a pedir algo, debemos ser conscientes de qué es lo que estamos pidiendo. Entonces, voy a dar una corta explicación de lo que es el Espíritu Santo. En lo que busqué e investigué, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero al igual que el Padre y el Hijo, Él tiene esencia divina. Es la tercera persona, pero al igual que el Padre y el Hijo, tiene esencia divina. El Espíritu Santo es sinónimo el Espíritu Santo es sinónimo de ser divino, al igual que el Padre. Y en la Biblia
lo nombran como el Paracleto. Busqué, y Paracleto viene del latín consolador. Es decir, que cuando nosotros pedimos, solicitamos al Espíritu Santo, pedimos un consolador. Entonces, debemos tener en cuenta eso, tenerlo muy claro, de que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Teniendo en cuenta que ya sabemos qué es el Espíritu Santo, quién es, entonces el primer punto de la prédica de la palabra de esta noche dice en Lucas 11:9, dice: pedid y se nos dará. Es una gran virtud, es una gran palabra, porque Dios lo único que nos dice es que le pidamos, que creamos en Él, que el simple hecho de que nosotros le solicitemos algo a Él nos lo va a dar. Y en este caso estamos pidiendo la presencia del Espíritu Santo, no es más. Así como nosotros pedíamos cuando éramos pequeños, nosotros pedíamos de corazón, hacíamos pataleta por un juguete. Eso mismo debemos hacer nosotros con Dios, pidiéndole su Espíritu. Debemos decirle a Dios: Dios, quiero más de tu Espíritu. Cuando yo era pequeño, en un campamento de niños, puedo decir que sentí el Espíritu. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad el pastor, el predicador, lo único que nos decía a niños de entre 7 y 12 años era que le dijéramos a Dios que queríamos más de Él, que nos diera su Espíritu. Y nosotros como niños lo pedíamos de corazón. Nosotros como niños lo pedíamos con mucho anhelo. Y así como un niño pide las cosas con un gran deseo, nosotros también debemos hacerlo. No podemos olvidar de pedir desde lo más profundo de nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos va a apoyar. Entonces debemos ser conscientes de eso, de que debemos pedir el Espíritu de Dios como si fuéramos un niño pidiendo un juguete a nuestros padres, como si fuéramos un niño caprichoso solicitando algo, porque la Biblia lo dice: pedid y se os dará. Y nosotros debemos pedirlo, porque simplemente Dios nos lo va a dar, Dios no nos lo va a negar, porque es una promesa que Dios hizo, que está en el Antiguo Testamento, en Joel 2, versículo 28. Y el versículo dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. La palabra de Dios en ese versículo dice que el Espíritu se les va a dar a todos, que el Espíritu no va a ser solo a los niños o a los ancianos, a los sabios. No dice que el Espíritu Santo se le va a dar a un pastor, a un profeta, a un predicador. Dice que lo derramará sobre toda carne, sobre todo aquel que lo pida. Por eso nosotros debemos pedir el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios acompañándonos y respaldándonos, porque es una promesa que está en Joel y dice: sobre toda carne, no hay excepción alguna. No podemos decir: es que yo soy joven, yo no merezco tener el Espíritu Santo de Dios, porque es una gran mentira, porque la Biblia lo dice y debemos estar tomados de la mano de Dios. Si nosotros pedimos con el mismo amor que pedíamos un juguete cuando pequeños, el Espíritu Santo de Dios, estoy seguro que también Dios nos lo va a entregar sin importar nada. Y esa misma promesa, o eso mismo, algo muy relacionado, también está
en el Nuevo Testamento. Lo dice el mismo Jesús en Juan 16:7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, es muy similar, porque cuando habla del Consolador, habla del Espíritu Santo. Cuando habla del Consolador, del Paracleto, habla del Espíritu Santo. Entonces, son dos versículos de la Biblia en los cuales él dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. En uno no da restricción, dice que es para todos. En el otro dice que era necesario la muerte de él para que el Consolador estuviera con nosotros. Entonces, ese es el primer punto de esta palabra, que debemos pedir con nuestro corazón, pedir desde lo más profundo el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, que sin importar nada, sobre toda carne será derramado su Espíritu, que los jóvenes verán visiones. Entonces debemos ser conscientes de eso, que nosotros muchas veces creemos que no merecemos nada de parte de Dios, pero es una promesa, ya está ahí, solo nos falta pedirla, reclamarla. Entonces no nos quedemos dormidos en una promesa que leemos. Hagamos hasta lo imposible porque esa promesa entre a nuestras vidas, porque se cumpla, porque todas las promesas de Dios traen una gran recompensa. Entonces ese es el primer punto de esta palabra: pedir el Espíritu Santo de Dios. Una palabra pues se me hizo extraña, era el Paracleto. Y busqué y era Consolador, y era como si el Espíritu Santo fuera nuestra sombra, fuera nuestro amigo, fuera esa persona que siempre va a estar con nosotros, que a pesar de la circunstancia no nos va a abandonar, nos va a acompañar, va a estar ahí con nosotros para apoyarnos, para respaldarnos. Entonces debemos pedir, y después de que nosotros pedimos algo, después de que cuando fuimos niños y nos regalaron un juguete, nos dieron un regalo, ¿qué hacíamos? Lo disfrutábamos. Nosotros lo que nos daban lo aprovechábamos al máximo. Nosotros cuando éramos pequeños, a un niño le dan un balón y el niño es con su balón debajo del brazo para todo lado. Él disfruta con su balón. Eso mismo debemos hacer nosotros. Después de que Dios nos entregue el Espíritu, después de que lo pidamos con el corazón, debemos disfrutar, debemos aprovechar todo. Después de tenerlo, debemos aprender a disfrutar. Debemos aprender por qué está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Debemos aprender eso. Entonces, después de tener el Espíritu de Dios, debemos ser conscientes que una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros es que nos convence de pecado. El Espíritu Santo ahí juega como si fuera nuestra conciencia, como cuando nosotros vamos a hacer algo malo y sentimos que no lo debemos hacer. Nosotros nos esforzamos por hacerlo malo, pero aún así, en el fondo tenemos algo que nos dice: no lo haga, esto está mal. Eso es convencer de pecado. El Espíritu Santo, eso es lo que hace. Nos dice: hey, esto está mal, muchachos. Este camino que están tomando está mal. Este camino por el cual usted va es un camino de pecado, es un camino de riesgo. Entonces a eso va la palabra cuando dice que nos convence de pecado. Cuando nos dice que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, porque lo es todo. Y aparte de que
nos convence de pecado, que nos muestra el camino, nos apoya. El apoyo en nuestras vidas es muy importante. Nosotros como seres humanos no podemos decir que podemos lograr grandes cosas solos, porque en algún momento de nuestra vida, pues siempre vamos a necesitar el apoyo, el respaldo de alguien, que nosotros en nuestras fuerzas no podemos solos. Nosotros podemos decir que somos fuertes, que no hay nada contra nosotros, pero siempre va a haber algo que nos va a ganar, y ahí es en donde está el Espíritu Santo, está apoyándonos, así como cuando muchas veces nosotros nos preparábamos con nuestros amigos para una evaluación, para un parcial, y nos respaldábamos a la hora de estudiar, nos apoyábamos, nos intentábamos dar la mano siempre. Lo mismo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros creemos que todo está mal, Él nos apoya, nos dice: hey, hay algo más, no está solo, usted puede. Nosotros sentimos ese apoyo. Podemos decir que no vemos, pero sí sentimos eso. Cuando nos quedamos sin fuerzas, del sitio de donde salen esas fuerzas para seguir guerreando, es del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros creemos que ya no podemos más, que ya no hay más que hacer, es allí en donde nosotros empezamos a valorar el Espíritu Santo de Dios. La tercera cosa que logramos, que el Espíritu nos da, aparte de convencernos de pecado, de apoyarnos, es que nos capacita. ¿Qué es que nos capacita? Es que nos enseña, nos muestra, nos dirige. Que nos capacita es que Él nos dice: esto es lo que vamos a hacer. Cuando uno está estudiando, se está capacitando para algo, para ser mejor, para salir adelante. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para ser testimonio de un Dios vivo. Nosotros podemos decir: yo sigo siendo el mismo, yo no puedo ser un testimonio que hay un Dios vivo. Pero la gente que nos conoce puede decir que sí es verdad. La gente que a mí me conocía hace unos años y que a pesar de todo hoy sigue a mi lado, puede decir que soy un testimonio de un Dios vivo. Podemos decir que con nuestra vida nosotros damos un testimonio. Que a pesar de todas las pruebas, todas las circunstancias por las cuales hemos pasado, en este momento, al estar ante Dios, tenemos al Espíritu Santo demostrándonos, enseñándonos, capacitándonos para dar un testimonio de un Dios vivo. Porque en el momento en el cual nosotros nos convencemos que somos pecadores y empezamos a cambiar, empezamos a demostrar que el Dios vivo está ahí, que sí hay un Dios, que sí hay alguien que está con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita en eso. Otra de las cosas que me llamó la atención mucho del tema del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos da dones. En 1 Corintios 12 dice los dones dice los dones del Espíritu. Y uno de esos dones, de los dones es el de profecía, es sanidad, santidad. Esos son los dones del Espíritu. Lo dice en 1 Corintios 12. Si alguien quiere buscar, es una buena reflexión. Pero entonces, el don de sanidad, el de profecía, son dones para seguir siendo un testimonio que es un Dios viviente. Nos sigue capacitando para demostrar que servimos a un Dios que existe, a un Dios que es, fue y será. Si nosotros podemos tener dones, podemos tener unas aptitudes que para nosotros son normales, pero no son normales, son dones de Dios. Si alguien es muy bueno enseñando algo, es un don de parte de Dios.
no es que fue porque lo creé yo y yo puedo solo. No, son dones de parte del Espíritu Santo. Son dones que el Espíritu Santo nos da para demostrar que servimos a un Dios vivo. Nos está capacitando. Los dones nos sirven para eso, para seguir dando un testimonio que somos un Dios, que servimos a un Dios vivo. En, en lo de los dones del Espíritu Santo, tuve una gran confusión, personalmente tuve una gran confusión, porque hay dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno, pero de allí surgen más. Eso está en Gálatas, que dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso lo dice la Biblia. Entonces, aparte de que el Espíritu nos dé los dones, el Espíritu tiene un fruto. Y cuando estaba preparando esta palabra, yo dije, muchas veces nosotros nos confundimos y erramos en lo que pedimos. Nosotros nos quedamos muchas veces estancados en algo y no profundizamos. Nosotros nos quedamos en ver que hay una persona, hay un pastor, un profeta que sana, pero nosotros no miramos el trasfondo, porque una de las cosas que aprendí es que podemos tener el don, pero es más importante el fruto, porque la Biblia en 1 Corintios 1:13 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces es muy importante eso, no enfocarnos en querer un don, sino en el fruto del Espíritu también, porque muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo que los demás pueden ver, en que el don del pastor que sana es más importante que el que enseña, y todos los dones son iguales, pero la palabra lo dice, que seremos como metal, que resuena, o como címbalo que retiñe, si no tenemos amor. De nada nos sirve tener un don si no tenemos amor, si no tenemos claro cuál es el fruto del Espíritu, para quién servimos, para quién estamos siendo capacitados, por qué estamos siendo capacitados, por qué se nos da ese don. De nada nos sirve decir, tengo el don de sanar, si no lo hacemos con amor, si lo hacemos porque nos vean. Debemos aprender eso. Haga que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, porque por encima de todo, la descripción más grande que hay de Dios es que Dios es amor. Es la característica más grande que a mi parecer tenemos de Dios, que Dios es amor. Y el fruto del Espíritu también empieza con amor. Y es por algo. Nosotros no debemos dejarnos guiar por decir que tenemos dones, porque la Biblia dice que es más importante el amor que tener un don. Entonces, pues, la prédica se llama El regalo prometido, porque es una promesa de Dios que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo,
que lo dijo Jesús, que el Consolador va a estar con nosotros, que el Espíritu de Dios se derramará sobre todos. Entonces debemos tener en cuenta eso, muchachos, que lo único que debemos hacer para obtener el Espíritu Santo de Dios es pedirlo. Es decirle a Dios de corazón: papá, quiero tener el Espíritu Santo tuyo. No es más lo que Dios nos pide, es pedir el Espíritu Santo de Él. No es más lo que necesitamos. Con el Espíritu Santo vamos a tener un consuelo, vamos a tener muchas cosas para salir adelante. Teniendo el Espíritu Santo de Dios no nos vamos a sentir solos, siempre nos va a apoyar, siempre va a estar con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos va a apoyar, nos va a convencer de pecado. Vamos a dejar de creer que es nuestra conciencia la que nos dice lo bueno y lo malo. Vamos a empezar a creer que es el Espíritu Santo de Dios, eso que nos muestra por dónde ir, eso que nos apoya, que es eso que nos mueve, que nos enseña a ser testimonio vivo de un Dios vivo, que debemos nosotros mismos tener la convicción de eso, de que el Espíritu Santo es nuestro consuelo, que el Espíritu Santo es quien nos va a apoyar. Debemos ser conscientes de eso, muchachos. Esta noche el llamado es que pidamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no somos nada sin Dios y que Dios siempre va a estar para darnos lo que pedimos, que así como nuestros padres todos los días se levantan y se esfuerzan trabajando para darnos algo, Dios siempre está ahí dispuesto a darnos, que así como nosotros muchas veces nos acercamos a Dios y le decimos: papá, regálame para tal cosa, regálame un carro, regálame una casa, nos arrodillemos delante de Él y le digamos: Dios, dame tu Espíritu, Señor, dame tu Espíritu Santo, papá. Que seamos nosotros mismos los que pidamos ser llenos del Espíritu, que pidamos que el Espíritu esté con nosotros, que no sea simplemente decir: Dios, quiero algo material. Ya es hora de que empecemos a pedir algo espiritual, porque lo material, así suena un poco reforzado, se acaba. Lo espiritual está ahí. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a guerrear, a pedir lo espiritual, muchachos. A que es un regalo prometido, a que nosotros no estamos pidiendo algo imposible, no estamos pidiendo nada que Dios no nos quiera dar. Estamos pidiendo eso que Dios nos prometió, eso que como jóvenes, y en Joel dice: los jóvenes verán visiones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, muchachos. Reconocer que hay un Dios y que el Espíritu cae sobre nosotros y van a empezar a pasar cosas no sobrenaturales. Que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Que así como cuando fuimos niños y hacíamos pataleta y pedíamos desde lo más profundo de nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas un juguete, es el tiempo de pedir con todas nuestras fuerzas el Espíritu Santo de Dios, pedir nuestro Consolador, pedir a Paracleto. Seamos conscientes de eso, de que lo más importante es pedirlo, que si nosotros no pedimos, no se nos va a dar, porque Dios no nos va a obligar a recibir algo que no necesitamos, que nosotros creemos no necesitar. Si no lo pedimos, Dios no nos va a decir: tomen, los obligo a que reciban el Espíritu. Entonces ese es el llamado, muchachos. Esa es la palabra que les quería compartir hoy. Que seamos conscientes y que pidamos al Espíritu con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que así como en ese campamento que les conté, niños pedieron al Espíritu,
sin ser conscientes de lo que es. Y nosotros que somos conscientes de que es el Espíritu Santo de Dios, no lo hacemos. Tenemos que aprender a pedir de corazón. Tenemos que aprender a decirle: Dios, estoy aquí, papá. Dame de tu Espíritu, Señor. Quiero más de ti y menos de mí. No es más lo que debemos hacer para que Dios nos entregue su Espíritu. Simplemente es pedirle, muchachos. Dios, en Joel me llamó mucho la atención por eso. Porque dice que derramará sobre toda carne su Espíritu Santo. No hay ninguna restricción, muchachos. Nosotros mismos nos restringimos. Nosotros mismos somos los que no damos el paso para recibir el Espíritu de Dios. Y yo creo que esa era la palabra que hoy Dios nos tenía. Que debemos pedir a ese gran amigo que siempre va a estar con nosotros. Pedir a ese gran amigo que Jesús antes de morir dijo que enviaría. Pedir ese consuelo. Pedir el Espíritu Santo de Dios. Muchachos, yo creo que muchas veces cuando nos hemos sentido solos, hay algo que nos levanta, que no sabemos, que muchas veces nosotros mismos no creemos, no sentimos, pero el Espíritu sí está ahí. Muchas veces nosotros a lo que hace el Espíritu lo llamamos conciencia, lo llamamos suerte, pero no es así, porque la suerte no existe. Todo viene de parte de Dios, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Eso era todo, muchachos, la verdad. Muchas gracias. Pues gracias por ver la palabra. No olviden cuál es nuestro regalo prometido. No olvidemos que para recibir ese regalo simplemente debemos pedir, y pedirlo de corazón y con un gran anhelo. Entonces, no olvidemos eso. No olvidemos que tenemos muchos regalos prometidos, y uno de ellos es el Espíritu Santo de Dios. Y quiero terminar con una corta oración, con una oración. Entonces, pues, vamos a orar. Papá, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor. Gracias, Dios, por esta gran oportunidad que me diste, Señor, de compartir un corto mensaje de tu palabra, papá. Gracias, Señor, porque sé que fuiste tú respaldándome, Señor. Que no fui yo, Dios. Que fuiste tú, papá, tocando a cada uno de ellos, Dios. Sembrándoles la duda de empezar a pedir, papá, de pedir tu Espíritu, Señor, porque sé que fuiste tú, Señor, el que esta noche me respaldó, y que debemos aprender a pedir más de ti y menos de nosotros, papá, a pedir de corazón, a darlo todo, papá, a pedir desde lo más profundo de nuestro corazón al Espíritu Santo, papá, que tú y solo tú, papá, no lo puedes dar, y estás dispuesto a darlo cuando nosotros lo pidamos, Señor. Que eres tú, Señor, que es tu Espíritu, papá, el que muchas veces nos enseña si vamos por un mal camino, papá, el que nos dice: hey, esto no se hace. Gracias, papá. Gracias por ese gran regalo, Señor. Gracias por ese gran regalo que nos dejaste, papá. Que aunque muchas veces creamos que somos nosotros y no lo valoremos, tú siempre estaba ahí, papá. Gracias te doy, Señor. Gracias, papá, por cada una de las personas que están viendo esto, Señor. Gracias, Dios. Gracias por enseñarnos que
que debemos aprender a hacer más de ti y menos de nosotros, papá. A que debemos pedir de corazón tu Espíritu, Señor. Muchas gracias te doy, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Que tengan linda noche. Que Dios los bendiga.